¿Qué tal, hermanitos en Cristo? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para alabar, para adorar a Dios, para aprender un poquito más. Ahora en una formación diferente. Vamos pues a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser amado, sino amar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. Señor Dios Padre hermoso, te damos gracias por la bendición que nos envías en forma de lluvia, que nos abraza nuestra alma, nuestro cuerpo, y sintiéndonos siempre necesitados de tu presencia. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros siempre, en cada momento, sobre todo en tiempo de esta forma de aprender, de transmitir tu palabra, tu evangelio. Hágase pues, Señor, esa voluntad de evangelizar por medio de estas redes sociales, por medio de este instrumento tuyo. Me pongo a tu disposición divina, a tus movimientos espirituales, para que pongas en mí la palabra certera que tú quieras llevar a tus hijos amados. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Que se haga pues tu divina voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tengo en mis manos un documento del cual estudiaremos en la Escuela de Pastoral en el siguiente retiro, pero que lo quiero compartir con todos en general, por vital importancia, con una pizca de atención podemos empaparnos del Espíritu Santo, porque es mismo que lo ha inspirado y lo ha llegado a puño y letra de nuestro Papa Francisco. El documento es un discurso de Santo Padre en la Sana Clementina, el día lunes 22 de diciembre de 1914, del 2014, año 2014.
Es pues necesario que vamos entendiendo cómo es que el mensaje de Dios nos llega por diferentes maneras. Esto nos va formando, eso es lo que llamamos formación integral y sistemática. El Papa empieza a hablarles sobre todo de los males de la curia romana. Felicitaciones navideñas de la curia romana. Aunque explícitamente dice curia romana, lo terminará diciendo es para todos. Empieza a mencionar lo que dice el Papa San Pablo. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Formamos un cuerpo donde quiera que estemos, somos parte de una iglesia, somos miembros serviciales. Esos miembros se alimentan de la palabra de Dios y están en concordancia, están de acuerdo. Dice, en este sentido, el Concilio Vaticano II nos recuerda que en la constitución del cuerpo de Cristo existen diversos miembros y funciones en el mismo espíritu, el que según y su riqueza y las necesidades de sus ministerios contribuye a sus diversos dones para el bien de la iglesia, dice Lumen Gentium numeral 7. Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total, Christus totus. La iglesia es una con Cristo. Dice que formamos un solo cuerpo, todos los hermanos. Y que a pesar de nuestras diferentes culturas, lenguajes, tradiciones, aún así nos une el amor de Cristo. Él sigue hablando acerca de la importancia que concierne todo el Vaticano, todo el país y los miembros que trabajan ahí. Pero sin embargo debemos de estar unidos. Por tanto, la relación viva con Dios alimenta la fuerza y también la comunicación con los demás. Es decir, cuanto más estrechamente estemos unidos a Dios, más unidos estrechamente entre nosotros, porque el Espíritu de Dios nos une y el espíritu del maligno divide. Queda claro la intención del Papa desde sus primeras líneas, es entender y sobreentender que estamos llamados como hermanos a ser un solo cuerpo de Dios y estar unidos en coordinación. No puedes decirle a tu mano, ábrete y se cierra, o le digo, ciérrate y se abre. Eso simplemente no estaría coordinado, porque nomás de repente la mano te cachetee o te jale la oreja. Eso no es posible. Pues debe estar completamente coordinados de acuerdo con la cabeza. ¿Okay? La curia está llamada a formarse, la curia romana, pero hablemos de toda la iglesia, está llamada a mejorarse siempre, a creer en comunión, santidad, sabiduría, para realizar plenamente su misión. Pero aquí les va. Sin embargo, como todo cuerpo humano, también está expuesta a males, al mal funcionamiento de la enfermedad. Ya el padre Flaviano Matuli, cuando tuve la oportunidad de conocerlo en Alpuyeca, Morelos, cuando el padre Alfredo Ramírez Cicerón lo invitó para que fuese a Alpuyeca, estaba con él como apoyo del padre Alfredo, estaba el padre Rutilo, nativo de Tejalpa, es más, de la colonia San Lucas, donde
donde yo conozco muy bien las familias de la colonia San Lucas, para mí era un motivo. Llegó como vicario con el padre Alfredo Ramírez, y este muchacho, como es nacido dentro de lo que es Apóstoles de la Palabra, su sacerdocio completo, pues entonces llegaron a la oportunidad de conocer ahí al padre Flaviano Matuli, que en paz descanse. Y decía el padre en su reflexión que el cuerpo a veces se daña por la mala alimentación. No sé qué es lo que consumes, no sé qué es, cómo te alimentas, pero usualmente las enfermedades como la diabetes, el cáncer y otras cosas se debe a tu alimentación. Aquí el Papa nos va a nombrar 15 enfermedades del cuerpo de Cristo, servidores de Cristo. Por eso dice, sin embargo, como todo cuerpo humano, también está expuesta a males, al mal funcionamiento, o sea, a la enfermedad. Aquí solo quiero mencionar algunos de estos posibles males. Males curiales, males de servidores, son males más habituales en nuestra vida de lo que podemos imaginar. Son enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Creo que nosotros nos podemos ayudar en el catálogo de los males, siguiendo a los padres del desierto que ayudan a aquellos catálogos de enfermedades, los que hoy hablaremos, nos ayudan a prepararnos en el sacramento de la reconciliación, que será un gran paso para todos nosotros. Preparémonos para la Navidad. De paso, como estamos en la 34ª semana de tiempo ordinario del 2021, estaremos pues también ya entrándonos a lo que será tiempo de Adviento, y este video apenas como anillo al dedo para el tiempo de Adviento. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades del cuerpo de Cristo? Quiero imaginarme un Cristo sufriente, un Cristo con llagas, porque nosotros somos esas llagas, no porque el Señor sea impuro. Nosotros no hemos podido superar varios contextos de nuestra vida personal, y eso hace que nuestro servicio esté enviciado. Primer enfermedad, el mal de sentirse inmortal, inmune, incluso indispensable. Descuidado de controles necesarios y normales. Una iglesia que no se autocrítica, no se actualiza, no busca mejorarse. Es un cuerpo enfermo. Sabes que estás mal y no te curas. Una simple visita a los cementerios podría ayudarnos a ver los nombres de tantas personas, que unas de las cuales pensaban quizá ser inmortales, inmunes e indispensables. Es el mal del rico insensato del Evangelio, que pensaba vivir eternamente. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, verso del 13 al 21. También de aquellos que se convierten en amos y se sienten superiores a todos y no al servicio de todos. Esta enfermedad, el mal de sentirse inmortal, se deriva a menudo de la patología de poder, del complejo de ser elegidos, del narcisismo, que mira apasionadamente a la propia imagen y no ve la imagen de Dios impresa en el rostro de los otros, especialmente de los más débiles y necesitados. El antídoto contra esta epidemia es la gracia de sentirse pecadores y decir de todo corazón: somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer, dice San Lucas capítulo 17, verso 10. Hermanos, yo no le voy a quitar ni una tilde a lo que está escrito aquí. Yo quisiera precisamente compartirles completo, tal como está el texto.
ustedes vayan meditando y vayan viendo, sobre todo, como un acto de conciencia para una buena confesión y entrar de lleno a tiempos de Adviento. Esto se escribió en tiempos de Adviento. Segundo mal, el mal del martalismo. Se refiere al Evangelio de San Lucas, capítulo 38, verso 42. Martalismo, o sea, que viene de Marta. Es la excesa laboriosidad, es decir, el de aquellos fracasados en el trabajo, dejando de lado inevitablemente la mejor de las labores, la mejor parte, el estar sentados a los pies de Jesús. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a descansar un poco. Dice Marcos 16:31, porque descuidar el necesario descanso conduce al estrés y a la agitación. Un tiempo de reposo para quien ha completado su misión es necesario, obligado y debe ser vivido en serio. En pasar algún tiempo con la familia, en respetar las vacaciones en el momento de recarga espiritual y física, y hay que aprender lo que enseña el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, para cada cosa tiene su momento. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Hermanos, de verdad está llenador. Hay mucha gente que se pasa matándose en cosas de negocios, cosas de hacer dinero. Nos vamos sobre el materialismo, y en las cosas espirituales también es lo mismo, trabajar y trabajar. No sabes por qué, ya estás harto, ya estás cansado, no tiras la toalla. Estos temas usualmente se ven en temas de coordinación, de renovación, pero es de verdad, aquellas personas que trabajan arduamente y no descansan, llegan al estrés y pueden causarse un daño físico, pero también espiritual. Nos pensamos que trabajar, todo es bueno. María estaba al pie de Jesús, Marta estaba trabajando. Marta solamente tenía que descansar un ratito, y ya entre las dos hacían el quehacer. Pero bueno. Punto número 3. Tercera enfermedad. Existe el mal de la petrificación mental y espiritual, es decir, el de aquellos que tienen un corazón de piedra y son duros de cerviz, de los que a lo largo del camino pierden la serenidad interior, la vivacidad y la audacia, y se esconden detrás de los papeles, convirtiéndose en máquinas de legajos en vez de ser hombres de Dios. Es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria para hacernos llorar con los que lloran y alegrarnos con quienes se alegran. Es la enfermedad de quien pierde los sentidos propios de Cristo Jesús, porque su corazón con el paso del tiempo se endurece y se hace incapaz de amar incondicionalmente al Padre y al prójimo. Ser cristiano, en efecto, significa tener los sentimientos propios de Cristo, como dice Filipenses 2:5, sentimientos de humanidad y entrega, de desprendimiento y de generosidad. ¿Se acuerdan de la cita bíblica, hermanos? Dice: sopórtense mutuamente, tengan los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, dice la carta de Filipenses. Yo no sé cómo estás viviendo, quizá también tengas ya la petrificación mental y espiritual, tieso, rígido, de dura cerviz, de cuello duro, como sí, algo así. Algo así nos quiere decir nuestro buen español mexicano. Algo que se pone necio y el cuello lo tiene duro de corazón. En vez de ser hombres de Dios, son máquinas de legajos, como máquinas que trabajan sin sentido y ya ni su trabajo hacen bien. Debemos de tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿sí?
alegres. Ser cristiano significa tener los sentimientos de Cristo Jesús, ser nobles, ser humildes. Cuarto mal, el mal de la planificación excesiva y funcionalismo. Cuando el apóstol programa todo minuciosamente y cree que una perfecta planificación, las cosas progresan efectivamente, se convierte en un contable o gestor. Es necesario preparar todo bien, pero sin cesar, sin caer nunca en la tentación que querer encerrar y pilotear la libertad del Espíritu Santo, que sigue siendo el más grande, el más generoso en todos los planes humanos, dice San Juan capítulo 3, verso 8. Se cae en esta enfermedad porque siempre es más fácil y más cómodo instalarse en las propias posiciones estáticas e inmovibles. En la realidad, la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida que no pretende regularlo ni domesticarlo. Domesticar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la frescura. El Espíritu Santo es la fantasía. Es la novedad. Unas grandes enseñanzas del Padre Miguel Ángel Franco Galicia, que Dios lo tenga en su santa gloria y que desde allá esté intercediendo por nosotros, sus renovados. Decía, no perder nunca la capacidad de sorprenderse. Sabes, el niño aprende cada vez que se sorprende de una cosa, ve una cosa, pregunta y quiere y le interesa todo. Aquel hombre que está seco, aquel que ya no le interesa nada, aquel que cree que lo sabe todo, aquel que cree que todo está fríamente planeado y fríamente calculado, se equivoca, porque Dios tiene la última de las palabras. Quizá alguna persona tenga cáncer y ya están diciendo que no tiene solución, pero precisamente esos son los milagros donde Dios actúa y cambia las cosas en el transcurso de toda mentalidad humana. Y desde luego nosotros debemos tener la capacidad de asombro para estar viendo los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestros corazones todos los días. Continuamos pues, hermanos. Ojo, yo le estoy leyendo todo porque no quise quitar nada, ni un punto, ni una coma. Mi punto de vista es de manera personal y acabándose el punto. Pero quiero que sepan que el Padre no tan solo nos recuerda las enfermedades, nos recuerda también los orígenes y nos da la solución. Ojo, vamos en el punto 5, nos faltan 10 más, pero es necesario que tú estés alerta y atento sobre el mensaje que el Señor te quiere ofrecer este día para crecimiento y formación de tu espíritu. Quinto mal, el mal de una falta de coordinación. Ya empezamos con problemas. Cuando los miembros pierden la comunión entre ellos, el cuerpo pierde su armoniosa funcionalidad y su templanza, convirtiéndose en una orquesta que produce ruido, porque sus miembros no cooperan, no viven el espíritu de comunión del cuerpo. Como cuando los pies dice al brazo, no te necesito. Y la cabeza dice, yo soy la que mando, causando malestar y escándalo. Este quinto problema lo conocemos muy bien. Hay veces que el problema está en la cabeza misma del coordinador. Los miembros le están diciendo la verdad, lo están empujando y le están... pero como es la máxima autoridad, le dice, y por eso quería ser coordinador, para hacerlo su regalada gana. No se deja llevar por el Espíritu Santo, no se deja aconsejar, entre comillas, habla con el Padre, porque al final de cuentas va a ser lo mismo, para que con la autoridad del Padre se endose su propia decisión, y entonces los miembros viven así amargados.
me han platicado. Y por entonces un miembro se echa a correr. Imagínate que tu pie se echa a correr por otro lado. Pues no hay coordinación. La cabeza no está de acuerdo. El pie tiene que caminar hacia adelante, porque van caminando hacia adelante, pero la cabeza dice, echa un paso para atrás, pierde el equilibrio, no hay coordinación, y en lugar de ir avanzando, vamos de vuelta en vuelta, de mal en mal, de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor, o como dice un viejo dicho, el pobre mi burro ya no puede caminar, echa un paso para adelante y echa 4 para atrás, mejor nos vamos de reversa así avanzamos más. Es necesario que nosotros nos coordinemos, que el grupo coordine con el jefe que es cabeza del grupo, porque todo tiene su cabeza. El jefe de la parroquia es el párroco, el sacerdote, y el jefe inmediato del párroco es el obispo, y el jefe inmediato del obispo es el papa, y el jefe inmediato del papa es Jesús. Entonces todo va a estar ordenadito, y todos debemos caminar de acuerdo a la forma en que está planeado, y todos debemos de tener consciente el objetivo. Por eso el trabajo del coordinador será indicar el objetivo que tiene cada una de sus actividades. Por eso hay un plan de trabajo, un plan laboral. Por eso está ya realizado todo. Es increíble cómo a veces mucha gente trabaja al ahí se va, no tiene nada calculado, no tiene nada planeado. Ya nomás repite lo mismo que hace un año y le quitan unas palabras y le pone otras, pero es lo mismo. Pan con queso, queso con pan, dice Pepe Prado en uno de sus retiros. Muy bien. El mal 7, el mal de la rivalidad. A ver, no, vamos en el sexto. También existe la enfermedad del Alzheimer espiritual. Alzheimer. Es decir, el olvido de la historia de la salvación, de la historia personal con el Señor, el primer amor. Apocalipsis 2:4, tengo algo contra ti, te has olvidado del primer amor. ¿Te acuerdas cómo lo decía el padre Miguel Ángel Franco Galicia? Es una disposición progresiva de las dificultades espirituales que en un periodo de tiempo más largo, más corto, causan una grave discapacidad de las personas, pero lo que se hace incapaz de llevar a cabo cualquier actividad autónoma, viviendo un estado de dependencia absoluta de su manera de ver, a menudo imaginaria. Lo vemos en los que han perdido el recuerdo de su encuentro con el Señor, en los que no tienen sentido deuterocanónico de vida, y los que pierden completamente de su presente, de los que dependen de su presente, de sus pasiones, de sus caprichos, de sus manías, y en lo que esos que construyen muros y costumbres en torno a sí, haciéndose cada vez más esclavo de ídolos que han fraguado con sus propias manos. Nos hemos olvidado de ese encuentro. Y yo siempre se lo estoy diciendo a los hermanos de Renovación. ¿Te acuerdas cuál es el primer encuentro? Cuando Cristo llegó a tu vida y lloraste de alegría, y lloraste de emoción, y lloraste y viviste, y querías que jamás ese encuentro se acabara, y querías permanecer siempre en la iglesia, y querías ayudar al hermano, y querías ayudar al enfermo. Ahora que ha pasado el tiempo, ya no quieres ir a la iglesia. Ahora ya no quieres ir, ya no lees la Biblia. Dice en los retiros de Renovación que al principio estás alabando así de esta manera al Señor, alabas y bendices al Señor a dos manos, alabado sea el Señor, y después de unos cuantos meses, alabado sea el Señor, y luego alabado sea el Señor, luego sí que sea alabado,
y finalmente tus manos en el bolsillo. Se ha acabado el entusiasmo, se ha acabado ese encuentro del primer amor y te has ido. El libro de Oseas es un poco difícil de entender porque Dios nos hace que el profeta realice unas actividades para que él compruebe cómo es el pueblo de necio y cómo es de rebelde y de infiel. Por eso le dice que se case con una prostituta. Qué difícil. Así somos nosotros. Porque después de que Él ha dado todo por nosotros, nosotros nos vamos de infiel a nuestras pasiones, a nuestras debilidades. Es lo que dice aquí el Papa, a nuestros caprichos, a nuestras manías. Esa ideología de género, esos caprichitos de que Dios no existe, eso de que la decisión es mía y que yo soy verde y cosas de esas tonterías, porque han alejado a Dios de su vida, porque no creen que sea capaz de convertirlo totalmente, sino solamente a sus conveniencias, para permanecer en sus apegos y en sus debilidades. Si son esclavos, dice el Papa, de ídolos que ellos mismos han fraguado con sus propias manos. ¿Y por qué no incluirnos? Que hemos hecho con nuestras propias manos. 7. El mal de la rivalidad y la vanagloria es cuando la apariencia, el color de los atuendos, las insignias y el honor se convierte en el objetivo principal de la vida, olvidando las palabras de San Pablo. Filipenses 2, de 3 al 4. No obréis por vanidad ni ostentación, considerado a los demás por humildad como superiores. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos los intereses de los demás. Filipenses 2, del 3 al 4. El mal de la rivalidad. Queremos estar en la Iglesia Católica, pero cada quien con su ideología, con su teoría, con su forma de ser, con su forma de pensar. No nos podemos de acuerdo con el hermano. Tú date cuenta, este vicio radica en a veces hablar y nunca escuchar. En un diálogo, ponte a ver, observa con cuidado, observa a tu hermano y antes de que tú termines de hablar, él ya te está contestando a su manera y a su gusto. Y cuando tú respondes a lo que él dijo, él ya tiene 3 o 4 respuestas más porque no tiene capacidad de escucha. Solo quiere hablar y hablar. Son los que terminan con los psicólogos. Y si no se curan, terminan con el psiquiatra. ¿Sí? Aguas, abusado hermano. Que no nos pase esto. La rivalidad, la vanagloria, el sentirse. Yo ya, por cierto, ya terminé 13º grado gracias a la insistencia de mi asesor espiritual, el padre Miguel Ángel Franco Galicia, que en paz descanse. Gracias a ello pude avanzar y terminar y estamos continuando. Inclusive decía el padre, ¿y qué sigue después? ¿Un doctorado? ¿Qué? No sé, mientras sigamos en formación, el resto no lo sé. ¿Dónde me lleva Jesús? No lo sé. Yo solamente sigo a mi Señor. Y ya veremos, como dice más adelante, permanecer es importante, permanecer con Cristo. Dice que esta enfermedad del mal de la rivalidad y de la vanagloria es porque se van estos decoraciones, se vuelven el objetivo principal de nuestra vida. Como aquel que estudia quiere ser grande y quiere pisotear a los demás y los considera pues inferiores a los demás. Esta enfermedad que nos lleva a hombres y mujeres falsos, vivir un falso misticismo y un falso quietismo.
El mismo San Pablo se define enemigos de la cruz porque su gloria está en su vergüenza y no piensan más en las cosas de la tierra. ¿Cuál es el misticismo? Ay, hermanito, ¿cómo está, hermanito? Ay, glorioso, hermanito. Ay, hermanito. Para lo que me interesa. ¿Se han dado cuenta? Esos que se llaman falsos hipócritas, porque no dan de corazón. Ese amor y ese apego es tan superficial, es tan inverosímil, que ni ellos mismos se lo creen de verdad. Pero han encontrado la puerta de la falsedad. Ay, hermanito del alma, te amo en Cristo, pero no te puedo ayudar porque no tengo dinero. Ay, no puedo apoyarte, no puedo ir contigo, no te puedo dar nada. Ay, gracias, vuelves a la próxima. Ay, hermanito, con toda la pena del mundo. Falsos. Octavo mandamiento, octava enfermedad. El mal de la esquizofrenia existencial es la enfermedad de quien tiene una doble vida, fruto de hipocresía típico del mediocre y del progresivo vacío espiritual que, grabados a títulos académicos, no pueden colmar. Es una enfermedad que afecta a menudo a quien, abandonado al servicio pastoral, se limita a asuntos burocráticos, perdiendo así el contacto con la realidad, con las personas concretas. De este modo crean su mundo paralelo donde deja de lado lo que es la enseñanza severamente a los demás y comienza a vivir una vida oculta, con frecuencia disoluta. Para este mal agresivo, la conversión es lo más urgente, indispensable. Y te pone aquí el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32, acerca del hijo pródigo. ¿Dónde encontramos estos hermanitos de la esquizofrenia? Se vuelven locos de verdad. Tú no les puedes decir: oye, hermanito, ¿me prestaste el micrófono? No, ese micrófono no. Ese micrófono se lo tienes que dar a quien. Hermanito, ¿me puedes prestar la llave? No, llaves, ¿por qué? Esas llaves no, esas llaves me pertenecen, según mi parecer. Y dime, ¿y tú quién? ¿Cuándo? ¿Ya lo sabe el padre? Y a mi punto de vista, no sé. Sí se puede. ¿Has escuchado esas palabras? Híjole, abundan mucho. Se ha vuelto contrariamente a las cosas agradables a Dios. Contrariamente, eso no ayuda como cuerpo de Cristo. Vaya, ni siquiera una relación como persona, menos ayuda a una relación espiritual como hermanos en Cristo. ¿Cuánto daño hace de esa enfermedad? Se vuelven locos, de verdad. Oye, hermanita, ¿podrás acompañarme? No puedo. A mí, si no me dice el padre, si no me dice el coordinador, a mí si... ¿Sabes qué? Olvídalo. No, en serio, yo te quiero... Pero no puedo. No puedes, ni modo. Me han platicado. Esa esquizofrenia... No, ya, para mí, ya no sirve todo lo que estamos haciendo. Ya hay que cerrar. Ya se acabó. Porque para mí, esto ya no existe. Y al ratito, ay, ¿cómo estarán los hermanitos? Me han platicado. Esquizofrenia. Aguas. Qué difícil es vivir algunas cuestiones de esas. Número 9. El mal de la cháchara, de la murmuración y del chachareo o del cuchicheo. De esta enfermedad ya se ha hablado muchas veces, pero nunca será bastante. Es una enfermedad grave a la cual comienza simplemente por charlar, pero que luego se va apoderando de las personas hasta convertirla en la sembradora de cizaña contra Satanás, o más bien como Satanás.
Y muchas veces en una homicida a sangre fría de tu propio hermano, de la fama de sus propios colegas, de los dones de sus propios colegas, sus hermanos en Cristo. Esta enfermedad es de bellacos, pues nunca tiene valor para hablar directamente y hablan a sus espaldas. San Pablo nos amonesta, Filipenses 2 del 14 al 18, hacerlo todo sin murmuraciones, sin discusiones, para ser irreprensibles e inocentes. Hermanos, guardémonos del terrorismo de las sabidurías. Repito, hermanos, guardémonos del terrorismo de las sabidurías. ¿Has visto eso? Somos una comunidad. Sí, pero esa comunidad como que hay otro grupito. Si son 30, hay un grupito como de 10. Y de esos 10 hay otros 3. Y de esos 3 hay 2, usualmente 2. Esos tienen el secreto de todo. Casi que el grupo ya no, o toda la comunidad ya no se mueve por el Espíritu Santo, ya se mueve por lo que dicen esta gente. El cuchillo. Yo no sé si les he platicado, pero en la escuela de pastoral yo ya daba temas, pues ustedes que están en la escuela de pastoral saben que cada 8 días es un tema diferente, jamás te repite, tienes que ponerte a estudiar porque vas a presentar el tema y sin leer y con tus dibujos o tu rotafolio, ¿sí? Te toca presentar el tema o dar el tema y es muy complicado en la escuela de pastoral, pero ya en Renovación Carismática ya es más light. Digo es más light porque hay menos citas bíblicas, una mentalidad un poquito más como más centrada y dejas de cubrir mucho espacio, como que te centras nada más 4 citas bíblicas y punto. Pero en la escuela de pastoral está muy lleno. Si te gusta lo que es la escuela de pastoral o te gusta el conocimiento, la escritura y el aprendizaje en los libros, ahí encontrarás un buen lugar, escuela de pastoral. Y yo ya había dado muchos temas en la escuela de pastoral cuando llegué a Renovación Carismática. 3 años después de estar en la escuela de pastoral llegué a Renovación. Y en mi primer tema me pusieron yo no sabía, me pusieron a observar, a criticar la gran prédica del tío Peter, quienes me conocen así, el tío Peter. Y esta persona se la pasaba durmiendo. Y para dar mis charlas amenas, yo metía muchas cosas. No me gustaba, pues, tener así, ser muy cerrado o muy temático, muy prepotente, muy soberbio, sino que trataba de ser más ameno. Así es que cuando menos sentía, la gente se reía de las cosas que yo decía. A veces eran mis nervios. Entonces, pero los hermanitos se reían y era que ella cuando despertaba la hermanita. Yo no me di cuenta hasta que me dijo mi coordinador, ¿sabes qué, Pedro? No diste en el objetivo, no se cumplió, no diste en el blanco, no aterrizaste, no sirvió nada tu tema. Discúlpame, pero la verdad no sirves para predicar. Me bajaron los hipos, hermanos. Definitivamente, esas hacen muchísimo daño. Ese grupito de 3, 4 o de 2 personas que tratan de manipular al Espíritu Santo es diabólico, hermanos, de verdad. Seamos más amorosos con nuestros hermanos. Número 10. Enfermedad número 10. El mal de divinizar a los jefes. La enfermedad de quienes cortejan a los superiores esperando obtener la benevolencia. Son víctimas del arribismo y el oportunismo. Honran a las personas, pero no honran a Dios, como dice San Mateo 23, del 8 al 12. Fariseos hipócritas,
que visten de filacterias. Son personas que viven en el servicio pensando solo en lo que pueden conseguir y no en lo que deben dar. Son seres mezquinos, infelices e inspirados únicamente en su egoísmo fatal, dice Gálatas 5, 16 al 25, fruto de la carne. Este mal también puede afectar a los superiores cuando llegan algunos colaboradores para conseguir su misión, lealtad y dependencia psicológica. Solo el resultado final es una auténtica complicidad. Me han platicado, me han dicho, Dios mío, ese que yo le llamo lambebotas, sencillamente. El padre aquí se llama el mal de divinizar a los jefes. Yo le llamo lambebotas, barbero. Porque, ahí anda, padre, oiga padre, ¿puedo ir al baño? Padre, vale. Según él, no se mueve una tilde si no es lo que dice el padre. Porque, padre, usted es excelente, padre. Que en realidad lo que busca es hacer de sus fechorías. En esa disque alabanza está escondida una soberbia muy legítima del lambebotas. Este lambebotas siempre usualmente busca desequilibrar a las demás personas con su carita de hipocresía y de su actitud servicial. En realidad no quiere servir a nadie, se quiere servir a sí mismo. No sé si conozcas a personas, pero así son. Quieren darse a conocer, quieren que los demás le alaben, quieren que los lleven de decoraciones, pero preferentemente se va con los jefes mayores. Se habla de tú con el señor obispo, con el párroco. El párroco va a comer cada rato a su casa. Lo tiene aquí. Y sin embargo también dice el Papa que funciona al revés o viceversa. Que los jefes pueden tener sometidos a algunos por favoritismo, para someterlo. Hay personas que lo van a hacer de esa manera. ¿Sí? O sea, funciona por ambos lados. Porque sabe que de manera psicológica es mutua. Se tiene el lambebotas, el barbero y el dictador. Sí, como me fallaste, ahora no vas a este lado, ahora no te doy permiso de esto, ahora no sé cosa. El que quiere estar conmigo, y como dictador. Y ya les dije, yo no les voy a imponer nada, pero si ustedes no se ponen las pilas, ustedes mismos te están negando esa oportunidad. Ya he dicho. Y el otro lambebotas, espantado. Pero al ratito, no me vuelven a ver en la iglesia por más de 3 meses. Ya han platicado hasta que otra vez los intereses empiezan a caminar. Dios mío, ilumínanos de verdad. Está el 11, el mal de la diferencia hacia los demás, la indiferencia hacia los demás. Se da cuanto a cada uno piensa solo en sí mismo y pierde la sinceridad y el calor de las relaciones humanas. Cuando el más experto no pone su saber al servicio de los colegas con menos experiencia. Cuando se tiene el conocimiento de algo y lo retiene para sí, y en lugar de compartirlo positivamente con los demás, cuando por celos o pillería se alegra de la caída del otro, en vez de levantarlo y animarlo. Esto sí duele. El mal de la indiferencia. El hombre insensible. Nada más piensa en él. ¿Has encontrado a estas personas? No me contestes. ¿Cómo es posible que dentro del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, encontremos semejantes tumores? Aquellos que por gracia divina se les ha otorgado dones y carismas diferentes para no ser iguales. Dios no quiere robots. Date cuenta, así como somos diferentes en diferentes aspectos físicos, unos gordos, otros flacos, otros delgados, otros pues más chupados y otros muy boludos.
otros blancos, otros güeros, otros chinos, otros lacios, otros pelones. Al final de cuentas, todos tenemos diferentes formas físicas y también tenemos diferentes formas espirituales. Dios nos ha dado características diferentes. Pero la indiferencia es sentirse superior a los demás, distinguido, ¿sí? Distinguido del otro. Y esa indiferencia es capaz de no ser servicial. ¿Cuántos somos? Ojo, echa un ojo, echa un lente y no, chécalo tú. Ve cuántos son en el grupo. No sé dónde estés. X grupo, para no echarle la bolita, porque al rato me van a decir, no, porque tú hablaste en contra del mal de escuela de pastoral. No. O que hablaste en contra de la renovación. No. Olvídate. He conocido diferentes grupos. He estado en diferentes grupos. Pero casi es lo mismo. Muchos anotados, mucha gente. Sacas una lista y son bastantes los que tenemos, bastantes miembros. ¿Que vamos a hacer oración al Santísimo? Nadie. Se fue. Se escaparon. De verdad. No sé cómo lo hicieron. Pero uno que va a ir de visita a no sé quién. Otro que salió un enfermo. Otro que tiene una tocada. Otro que... De verdad. Y de todos no se hace ninguno. Tenemos una reunión para el día fulano. No va nadie. Están más o menos como unos 50. Y de esos 50 llegan 3, 4 o 5. Los otros 5 llegan casi al final, en la oración final. Y debemos darle gracias a Dios porque llegaron, porque usualmente no iban a venir y pasaron de pura casualidad. Entonces, dense cuenta cómo es que ha estado funcionando mal esto. Precisamente por la indiferencia hacia los demás. Hemos hablado mucho de la puntualidad, hemos hablado mucho de la asistencia. Es más, hay gente que ni siquiera quiere hablar porque se siente prepotente. Indiferencia hacia los demás. Y cuidado con que pidan ayuda, no te van a ayudar. Nunca te van a ayudar. Sí te van a ayudar en ciertas condiciones o para alzar su vanagloria. Número 12. El mal de la cara fúnebre. Ese me queda a mí. Es decir, el de las personas rudas y sombrías que creen para ser serias es preciso untarse la cara de melancolía y de severidad y tratar a los otros, especialmente a los que consideran inferiores, con rigidez, con dureza y arrogancia. En realidad, la severidad teatral, el pesimismo estéril, como dice Evangelii Gaudium en numerales 84 y 86, son frecuentemente síntomas de miedo y de inseguridad en sí mismo. El apóstol debe esforzarse por ser una persona educada, serena, entusiasta, alegre, que transmita la alegría por donde esté. Un corazón lleno de Dios, un corazón feliz que irradia y que contagie la alegría a cuantos estén alrededor. Se le nota siempre a la vista. No perdamos el espíritu alegre de amor, de humor y que incluso autoirónico, que nos hace personas afables aún en situaciones difíciles. Cuánto bien hace una buena dosis de humorismo. Nos hace bien recitar a menudo la oración de Santo Tomás de Moro. Yo la rezo todos los días, me va muy bien. Ahí se las encargo, oración de Santo Tomás de Moro. La de el mal de la cara fúnebre. Hay dos personas, su aspecto teatral, porque de verdad, hay personas que ya no la cambian, tienen carita de yo no fui. Dios te ama. Dios me ama. ¿Cómo puede decir una cara expresiva que Dios está en ti, que Dios ha hecho maravillas en ti? No sé, me sentir eso. No sé qué es el Espíritu Santo. Recuerdo que hay una lectura vivida y es una anécdota realizada
cuando los carismáticos llegaron de la Ciudad de México a Morelos, y en aquel entonces, en aquel lugar era un sacerdote, Onésimo Cepeda, que ahora es un obispo. Le dijeron: padre, queremos hacer oración por usted. ¡Ja! ¿Para qué? Para que tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque creen que yo no tengo el Espíritu Santo, hija mía. Estás usted pero requete mal. Yo tengo el Espíritu Santo desde el bautismo, en la primera comunión, la confirmación, en la unción, en la orden sacerdotal. Hija mía, estás mal. ¿Para qué quiero que me hagas oración del Espíritu Santo? Dicen que las hermanitas contestaron: para que se le note. Es verdad, no puedes proclamar que Cristo vive, que Cristo es amor, si tienes una cara de huevo estrellado, dice el padre Miguel Ángel Franco Galicia. ¿Cómo? ¿Cómo puedes demostrar que Dios es amor cuando tienes el mal de la cara fúnebre? Y yo no puedo ver la cara del cuerpo fúnebre. ¿Cómo está? Tieso, seco, largo. Porque te crees superior a los demás. No es otra cosa más que soberbia. Por eso, con esa cara de rigidez, dureza y arrogancia, solamente se ríe, yo creo que solo, y solamente se ríe con quienes les son afables, quienes son pues agradables. Nada más con ellos, con cierto grupito. Ante los demás, serio el muchacho. Como torero cuando va a media plaza. Él y el toro, nada más. Fíjense que ese es un mal que nos ha dañado. No necesitamos ser pabilos, estar secos, un vacío interior y espiritual para demostrar que de verdad eres un servidor de Cristo. Es al contrario, viceversa. El Papa nos lo dice: cuánto nos hace falta una cierta dosis de buen humor. Bueno, todavía tenemos otros dos. El mal del acumular. El mal de acumular se produce cuando el apóstol busca acumular un vacío existencial en su corazón, acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino solo por sentirse seguro. En realidad no podemos llevarnos nada de material con nosotros, porque el sudario no tiene bolsillos. Y todos nuestros tesoros terrenos, aunque sean regalos, nunca podremos llenar ese vacío. Es más, lo harán cada vez más exigente y profundo. A estas personas el Señor les repite, Apocalipsis 3, 17, 19. Tú dices que soy rico y me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. La acumulación solamente hace más pesado el camino y frena inexorablemente. Me viene a la mente la anécdota de unos tiempos pasados. Los jesuitas españoles recibían compañía de Jesús como la caballería ligera de la iglesia. Recuerdo que el traslado de un joven jesuita que mientras cargaba un camión, sus numerosos haberes o maletas, libros, objetos, regalos, oyó decir a un viejo jesuita que subía con sabia sonrisa, que lo estaba observando: ¿de verdad esta sería la caballería ligera de la iglesia? Nuestros traslados son muestra de esa enfermedad. A veces nos llenamos de muchas cosas que no necesitamos. De verdad. Había un hombre, el hombre más sabio del mundo. Y había también un reportero que quería ir a saber y descubrir. Y lo fue a seguir allá en el Himalaya. Y el hombre más sabio del mundo
estaba en una cabaña donde sí había una cama para descansar, una silla para sentarse y un escritorio donde salía toda esa inspiración y sabiduría. El reportero llegó y dijo, oiga, la primera pregunta, que esa ya es a manera personal, ¿dónde están tus cosas? Aquel hombre contestó, ¿y dónde están las tuyas? Bueno, pero es que yo vengo de viaje, yo soy extranjero, yo nomás vine a entrevistarte y ya me voy. El hombre sabio le dijo, yo también soy extranjero. ¿Cuáles son las cosas que cargas? ¿De cuántas posesiones? Mira que nomás en cuanto cae el muerto se suelta el llanto, pero también la peleadera entre muchos, entre unos y otros, que uno quiere quedarse con el terreno y otro con la casa y otro con no sé qué cosa. Nunca les costó nada, porque pobre hombre trabajaba para tener algo, no sé para qué, para tener problemas con los demás familiares. Finalmente, hermanos, yo no sé si te esté pasando lo mismo. Hay gente que no quiere servir a la iglesia, ni quiere apoyar a la iglesia, pero sí quiere saber qué le va a sacar a la iglesia. Hay un discurso muy importante de J. Kennedy, de un expresidente de Estados Unidos. Dijo, no te preocupes de lo que Estados Unidos puede darte a ti. Preocúpate qué le puedes dar a Estados Unidos. Cambiando esa, no te preocupes qué le puedes quitar a la iglesia, sino qué le puedes dar a la iglesia. Como se trata de Jesús, se supone que todas las cosas son gratis. Y entonces ya ni el diezmo quieres dar. Bueno, no usamos en la iglesia católica el diezmo, pero ya ni siquiera quieres dar esa pequeña colaboración. No quieres, simplemente no quieres. Se te hace pesado el estacionamiento. En diferentes lugares el estacionamiento son de 20 a 35 pesos, tiempo libre. Y tú sientes que 2, 3 pesos, 5 pesos te están robando. La iglesia se está enriqueciendo a tus costillas. Pero esos sí son ricos. Son ricos. Y tienen varo, ¿eh? Quiero que sepan que entre más tienen, menos aflojan, menos dan. Cuarto, penúltimo, el mal de los círculos cerrados, donde la pertenencia al grupo se hace más fuerte que la pertenencia al cuerpo y algunas situaciones a Cristo mismo. También esta enfermedad comienza siempre con las buenas intenciones, pero al paso del tiempo se esclaviza a los miembros, convirtiéndose en un cáncer que amenaza la armonía y el cuerpo, que causando tantos males, escándalos, especialmente en nuestros hermanos más pequeños. La autodestrucción o el fuego amigo de los camaradas es el peligro más engañoso, el mal que ataca desde adentro. Es como dice Cristo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, dice San Lucas capítulo 11, verso 17. Así es, ya lo habíamos comentado, algunos grupos que son numerosos gracias a la misericordia de Dios, pero que de esos grupos hay otros grupitos que más cerrados, círculos cerrados, que si bien tienen buenas ideas, así dice, algunas situaciones, dice, al principio tienen buenas intenciones, pero al paso del tiempo esclavizan sus miembros. Es decir, se juntaron fulano y perengano y tuvieron una idea, gloria a Dios, esa idea es impuesta por el Espíritu Santo. Pero ya después se agarraron y estuvieron ahí diciendo y haciendo, manipulando al Espíritu Santo mismo, haciendo su propia voluntad. No lo transmitieron a los demás o quedaron buscando siempre como la oportunidad de estar siempre
como ese grupo cerrado, y ya los demás no sirven, los demás son vasallos, nosotros somos los meros jefes, y por eso dice el Papa que son precisamente como sepulcros blanqueados o fariseos hipócritas que se paran en las primeras filas y que se visten elegantemente para que todo el mundo los salude. Yo no lo dije, lo está recordando el Papa. Que conste, ¿eh? Yo solamente estoy leyendo. Finalmente, el último, el mal de la ganancia mundana y del exhibicionismo. Gaudium Spes, Evangelii Gaudium, numeral 97. Cuando el apóstol transforma su servicio en poder y su poder en mercancía para obtener beneficios mundanos a más poder, es la enfermedad de las personas que buscan esencialmente multiplicar poderes, y para ellos son capaces de calumniar, difamar, desacreditar incluso a los periódicos y las revistas. Naturalmente, para exhibirse y mostrar que son más entendidos que los otros, también esta enfermedad hace mucho daño al cuerpo, porque lleva a las personas a justificar el uso de cualquier medio a modo de conseguir dicho objetivo. Con frecuencia, un nombre de la justicia, en nombre de la justicia y la transparencia. Aquí me viene a la mente el recuerdo de un sacerdote que llamaba a los periodistas para contarle e inventar asuntos privados y reservados de los hermanos parroquianos. Para él solamente contaba aparecer en las primeras páginas porque así se sentía poderoso y atractivo, causando mucho mal a otros dentro de la iglesia. Pobrecito. Hermanos, estos males a lo mejor parecen lejanos a nuestro vivir, a nuestro sentir dentro de la iglesia, pero son más frecuentes de lo que tú puedas creer. Hay hermanos que apenas llegaron, pero como manipulan allá en su casa, quieren manipular. Como manipulan a su esposo, quieren manipular al hermano. Como son líderes fuera de la iglesia, quieren llegar a ser líderes dentro de la iglesia. Incluso alguien que conozco y dijo, si a mí me dejan hacer las cosas que yo tengo que pensar, entonces regreso, si no, no. ¿Y qué creen? Ya no regresó. Porque estaba enojadísimo con los demás porque lo tacharon de malo. Claro, andaba en amaciato y el malo ya no es él, sino los que lo culpan, o los que lo critican, o los que lo señalan. Así es, hermanos, el poder hace daño. El exhibicionismo, el sentirte mucha pieza, eso hace daño, hermanos. Somos hijos de Dios, somos humildes, tenemos equivocaciones como todos los demás, y es necesario confesarnos. Es necesario estar en paz. Termino el comunicado. Dice: hermanos, estos males y estas tentaciones son naturalmente un peligro para todo cristiano y para toda la comunidad, congregación, parroquia, movimiento eclesial, y pueden afectar tanto al plano individual como en el comunitario. Es preciso aclarar que responder solamente al Espíritu Santo, el alma solamente corresponde al Espíritu Santo, que es el alma del cuerpo místico de Cristo, como afirma el decreto niceo-constantinopolitano. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Curar toda la enfermedad es del Espíritu Santo, el que sostiene todo esfuerzo sincero de purificación y toda buena voluntad de conversión. En el Espíritu Santo, el que nos hace comprender que cada miembro participa de la santificación del cuerpo y también en su decaimiento. Y es el promotor de la armonía. Ipse armonía es el promotor de la armonía. Afirma San Basilio, y San Agustín nos dice: mientras cualquier miembro permanezca unido al cuerpo, queda la esperanza de salvarse. Y una vez cortado o amputado, no hay más remedio
que los ame. La curación es también fruto de tener conciencia de enfermedad y de la decisión personal y comunitaria de curarse, soportando pacientemente y con perseverancia la cura. Así pues, estamos llamados en este tiempo de Navidad y durante todo el tiempo de nuestro servicio y de nuestra existencia a vivir siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta que aquel que es cabeza de Cristo, de que todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de conjeturas, de junturas que llevan a la nutrición según la actividad propia de una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor, dice Efesios capítulo 4, versos del 15 al 16. Queridos hermanos, una vez más, en una vez leí que los sacerdotes son como los aviones, únicamente son noticia cuando caen, aunque son tantos los que vuelan. Muchos critican y pocos rezan por ellos. Es una frase muy simpática y también muy verdadera, porque indica la importancia de la delicadeza de nuestro servicio sacerdotal, y más podría causar a todo el cuerpo de la iglesia en un solo sacerdote cuando cae. Por tanto, para no caer en estos días en los que nos preparamos a la confesión, pidamos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que cure las heridas de los pecados que cada uno de nosotros lleva en su corazón, que sostenga la alegría y la curia y se mantengan sanas y sean sanadoras, santas y santificadoras, para gloria de su Hijo y la salvación de nuestra y la del mundo entero. Pidámoslo pues que nos haga amar a la Iglesia como Cristo la ha amado, su Hijo y nuestro Señor, y nos dé su valor para reconocernos pecadores y necesitados de su misericordia, sin miedo a abandonar nuestra mano entre sus manos maternales. Feliz Navidad a todos vosotros, a vuestras familias y a vuestros colaboradores, y por favor no olvides rezar por mí. Gracias de todo corazón. Hasta aquí, hermanos míos, un documento muy hermoso, un documento que nos hace pensar qué tan enfermos estamos como católicos, como servidores de Cristo. Y no sé, a lo mejor tú tienes una o dos enfermedades. Ahora que si me dices que no tienes ni una, te vamos a poner un nichito allí, San Quilmas, no sé cómo te vas a llamar, porque la verdad es que todos tenemos colita que nos pisen. Nos hemos comportado mal. Creo que el objetivo principal de esto pues es para hacer una conciencia de nuestros pecados, para terminar este año litúrgico con una buena confesión. Yo les deseo de todo corazón que estas cosas que vimos aquí no queden en saco roto y que podamos concluir este fin de año y fin de año litúrgico como se debe, como hermanos en Cristo, perdonando a todo aquel que nos ha ofendido y pidiendo perdón a los que hemos ofendido. A Jesús por María, Ave María.